Hola, buenos días, Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos, desde el Ministerio de Educación Cristiana. Hoy seguimos tras las pistas de Jesús en Marcos. La clase de hoy se llama Jesús, mero sucesor de David. Y vamos a estar en Marcos capítulo 12, versículos 35 al 40. Estamos en la clase o lección número 17, letra D. La semana pasada, con nuestra hermana Noraida, estuvimos examinando un encuentro de Jesús con un escriba, o letrado, o doctor en la ley. Eso eran los escribas. Este escriba mostró ser un hombre de buena voluntad. Él incluso respondió tal vez bien a los ojos de Jesús, bien a el tema que se estaba planteando en cuanto al amor a Dios, el amor al prójimo. Sin embargo, vimos que él reconoció al Señor Jesucristo como maestro. Sin embargo, no respondió a la invitación que estaba implícita que le estaba haciendo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué resisten estos escribas? Porque ellos tenían una interpretación bíblica y una doctrina acerca del Mesías que no era propiamente apuntando al Señor Jesucristo. Entonces, esta lección que vamos a ver hoy va a tocar dos aspectos importantes: la interpretación de una doctrina y la calidad de vida de los que dicen conocer a Dios. Es que si ellos leían la misma Biblia, ¿cómo es que interpretaban tan distinto? Y si supuestamente eran servidores de Dios, ¿cómo es que tenían aspiraciones tan contrarias a los valores de su reinado? Es bien complicado, ¿no? O sea, incongruente, ¿no? Vamos a ver, el relato de hoy que vamos a estar examinando, que les había dicho que está en Marcos, capítulo 12. Se me perdió Marcos, aquí está. En Marcos, capítulo 12, versículos 35 al 40. También los encontramos en Mateo, en el capítulo 22, de los versículos 41 al 46, y en Lucas, en el capítulo 20, en los versículos 41 al 44. Y este relato trata de la identidad de Jesús. La pregunta es, aquí, comenzandito, ¿es Jesús el Mesías prometido en las Escrituras? Sí, sí lo es. Vamos a ver cómo él mismo lo deja claro. Nos los enseña. Además, nos hará importantes advertencias para que nosotros estemos atentos a las señales del buen liderazgo espiritual. Un liderazgo que sea cónsono con la palabra de Dios en su enseñanza y en su conducta. Vamos a orar y comenzamos con nuestra lectura bíblica. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias infinitas por este día. Por este día en que hemos llegado con vida, en donde podemos leer tus escrituras, examinarlas, aprender de ti, darte gracias, darte gloria, darte honra y pedirte a tu Espíritu Santo para que nos guíes a toda verdad, para que nos enseñes, para que seamos cada día mejores, para que nuestras vidas te agraden y para que podamos alcanzar a muchos para tu gloria y tu honra, para la extensión del reino sobre la tierra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, como les decía, la lectura que vamos a estar observando es Marcos capítulo 12, versículos 35 al 40. Y dice así, Marcos capítulo 35. Capítulo 12, versículo 35. Enseñando Jesús en el templo, decía. Ya Jesús venía enseñando en el templo desde hacía rato.
desde hacía rato venía enseñando en el templo y lo venían escuchando. El Señor tan bueno, tan hermoso, insistiendo en darle luz a esta gente, ¿no? A nosotros, a sus discípulos y a todo el pueblo. Y preguntó, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Hace esa primera pregunta. En Mateo, él hace esa pregunta, ¿quiénes dicen que es el Cristo? ¿No? ¿De quién es hijo? Y la gente le responde, estos escribas responden y dicen de David. Pero Marcos no nos dice que ellos respondieron, pues, o sea, él deja, como estamos leyendo en Marcos, que él dice, hace la pregunta y deja así como un espacio, no sé, ¿qué van a responder? ¿Sí? Antes le preguntaban, en clases anteriores hemos visto cómo le preguntan los fariseos, como que vinieron a increparle los fariseos, a increparle los herodianos, los escribas también, pero ahora Jesús es el que hace la pregunta. Jesús es el que dice, ajá, ¿cómo es que ustedes están interpretando las escrituras? ¿Quiénes dicen ustedes que es el Cristo? Entonces, les está desafiando. ¿Desafiando a quiénes? A los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? La gente docta en la ley, los intérpretes de la ley, los letrados de la época, los que se supone que tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿qué tal la estaban interpretando? ¿No? O que cómo era su conducta de acuerdo a lo que interpretaban. Para los hebreos, los escribas eran los copistas de las Sagradas Escrituras, es decir, los doctores e intérpretes de la ley. Entonces, ¿cómo es que me vas a responder mal si se supone que lo sabes tan bien? Pero no lo tenían claro, porque no veían en el Espíritu, no reconocían a Jesús como Mesías. Entonces, ¿qué dicen estos letrados? Jesús, es una pregunta la que está haciendo, es una pregunta retórica, porque él ya sabía la respuesta. Él no se lo está preguntando porque él no lo tiene claro, él se lo está preguntando porque ellos no lo tenían claro. Le interesaba que letrados, que estos escribas y además los oyentes tomaran conciencia de la inconsistencia de su interpretación. Después de las controversias y preguntas anteriores que le habían hecho, herodianos, saduceos, fariseos y ahora estos escribas, Jesús reanuda su enseñanza en el templo, porque están en el templo. Bien, y desde la entrada en Jerusalén, cuando aquellos les gritaban esta aclamación mesiánica, que le gritaban, Hosana al hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor, esta multitud que gritaba, que lo vemos en el capítulo 11, en el versículo 9, el asunto de su mesianismo había quedado en suspenso hasta allí. O sea, ustedes dicen que soy yo, pero estos tendrán claro que soy yo y ustedes lo tienen claro. Vamos a ver si lo tienen claro. Ahora Jesús aborda esto enseñando en el templo, poniendo públicamente en duda la validez de la doctrina que los letrados enseñaban al pueblo sobre el Mesías. Esto es un desafío abierto. Todos estamos aquí. Respondan. Todos lo tienen claro. Porque es que muchos textos, del Antiguo Testamento hablaban de la dinastía de David. Se habían aplicado al Mesías. Y eso lo podemos ver. Les invito a que anoten las citas bíblicas para que ustedes lo examinen, porque por tiempo no podemos. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. En Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, en el capítulo 11 y en el versículo 11, y en Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 24. Allí en esos textos del Antiguo Testamento podemos ver que sobre estos textos se basaba la doctrina de un Mesías. Claro que sí, descendiente y sucesor de David, humanamente hablando.
pero ellos lo interpretaban como un segundo David, un rey guerrero y victorioso que restauraría la gloria de Israel como nación, liberando con la fuerza al pueblo del dominio extranjero. Esta es la interpretación que estos letrados enseñaban. Incluso la gente ha aclamado a Jesús viendo en él ese tipo de Mesías e identificando su llegada con la llegada del reinado temporal de David. Sin embargo, ¿sería el mismo sentido que le dio el ciego a la salida de Jericó? ¿Se acuerdan de esa clase? El ciego Bartimeo, que le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Creo que el ciego Bartimeo lo tenía más clarito que los escribas y que el resto del pueblo. Porque a diferencia de los letrados, lo vio a Jesús, o sea, le vio por medio de la fe. Y sí entendió el verdadero reinado del Mesías prometido, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesús va a refutar esta doctrina con palabras atribuidas a David mismo. Vamos a leer el versículo 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Mira lo que está diciendo el Señor. El mismo David dijo por el Espíritu Santo. Ojo aquí, que la revelación de la palabra de Dios se da por el Espíritu Santo. Por más nada, por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. El Señor cita las Escrituras allí. La cita viene del Salmo 110, en el versículo 1. Es un texto bien conocido e interpretado en sentido mesiánico, del que Jesús afirma que fue pronunciado bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo que equivale a decir que refleja el designio de Dios. Lo que se dice bajo el Espíritu Santo refleja el designio de Dios. La palabra de Dios expresa la voluntad del Señor, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, fue inspirada por Dios mismo. El argumento de Jesús es el siguiente: no puede ser hijo o mero sucesor de David, ni un segundo David, aquel a quien David llama Señor. Pues entonces, al llamarlo así, entonces David se proclama súbdito, vasallo de ese futuro rey. Él dijo: el Señor dijo a mi Señor. Él se está declarando súbdito de ese rey. Entonces, ¿cómo es que un segundo David? No. En consecuencia, el Mesías no será solo rey de Israel, ni David será su modelo, sino que será muy superior a él en dignidad. Y su reino, como bien nos dice la palabra de Dios, será mucho más grande, será eterno, dilatado, no tendrá fin, inmenso, enorme, mucho más que el de David, el de nuestro Señor Jesucristo. Israel será súbdito de ese reino. Nosotros somos súbditos del reino de Dios. Él es nuestro Señor. Recordemos lo que dice Isaías 9, en los versículos 6 y 7. Su reino no tendrá límites. No es una mera referencia geográfica. No es una mera descripción de una persona. Jesús es rey sobre todo y sobre todos. Rey de reyes, Señor de señores. Vamos a leer el versículo 37. El versículo 37 dice: David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y dice la palabra de Dios que dice: y el pueblo le oía de buena gana. Hay otra versión que dice: y le escuchaban maravillados. Disfrutaban escuchándolo. También dice otra versión: disfrutaban escuchando hablar de otro reinado.
Jesús con firmeza rechaza así el mesianismo davídico. Y no es así. Él está diciendo, no es una cuestión, un mesianismo davídico nacionalista, fomentado por la enseñanza oficial, es decir, de los escribas, de los letrados, y deshace toda duda en el pueblo sobre su propio mesianismo. O sea, ¿ustedes creen que es que yo vengo a caerle a piña a los romanos y a ser un guerrero y me voy a montar? No, yo vengo a reinar en su corazón. Mi reinado es diferente. Compréndanlo. Ténganlo claro. La restauración del trono de David y sus aspiraciones sobre los demás pueblos no son más que una ilusión y son completamente incompatibles con el designio universal de Dios. Aquí la Escritura nos dice que la descalificación que hace Jesús de la enseñanza de los escribas o los letrados de esta época encuentra un eco favorable en la multitud que lo está escuchando. La frase esta, disfrutaban escuchándolo o lo escuchaban de buena gana, es sin embargo paralela a la de Marcos en el capítulo 6, en el versículo 20, cuando acerca de Herodes. ¿Saben? Herodes estaba escuchando de muy buena gana y maravillado a Juan el Bautista, sin embargo, acabó dándole muerte. Y también la multitud que ahora escucha con gusto a Jesucristo en este texto, que están maravillados escuchándolo, también acabará poniéndose del lado de sus opresores para darle muerte. Eso lo vamos a ver en el capítulo 15, en el versículo 11 hasta el 13. Miren, a la larga la religiosidad, el nacionalismo y la violencia tendrán más atractivo para el pueblo que la propuesta de Jesús. Da tristeza que hoy podamos observar mucho parecido con esa realidad. Saben, el prestigio de los escribas, por su fama de mucho conocimiento, era muy grande entre el pueblo, pero respecto a su conocimiento, Jesús acaba de mostrar la inconsistencia. Sí, saben mucho, pero no está bien, no lo tienen claro. Para nada claro. Era inconsistente la doctrina de que estos escribas enseñaban sobre el Mesías. Te lo acabo de mostrar en la palabra. Te cito Salmo 110:1. ¿Cómo es que David le dice, Señor, dijo el Señor a mi Señor? Y por si fuera poco, ahora nuestro Señor también va a tocar el tema de su conducta. Es que no solamente tienen una mala interpretación de las Escrituras, es que si las están interpretando también, ¿por qué su conducta no es consona? Vamos a continuar. Pero antes la cosa está en que eso también toca pensarlo a nosotros, los que estudiamos las Escrituras, los que decimos que leemos la Biblia y que creemos en el Dios de la Biblia y que estudiamos, en que somos creyentes y los que damos clases. Pensemos en que si nuestra conducta es consona. Dios nos ayude. Ahí les dejo eso. Porque no hemos de olvidar que lo que creemos siempre condiciona lo que hacemos. Y si no es así, así debería ser. Cuidado, dice el Señor. Vamos a leer el versículo 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Cuídense de esta gente, está diciendo el Señor. Y así volteó. Yo imagino que primero dice, ¿qué dicen los escribas? Y después miro al pueblo, cuídense de esta gente. Les encanta la opulencia y la apariencia.
Recordemos lo que dice el Señor en la oración modelo, los que oran en público para ser oídos y admirados. Marcos nos presenta aquí un resumen del largo discurso que encontramos en Mateo 23. Les invito a buscarlo. Porque allí Jesús analizó y condenó de forma muy severa la hipocresía de los escribas y los fariseos. Aunque no fue la única ocasión que lo hizo, también Jesucristo se dirigió al pueblo para advertirles del serio peligro que corrían si seguían sus enseñanzas. Saben, se trata de hacer, es decir, se trata de dejarse guiar por gente así. Es muy peligroso. Esta denuncia lo podemos encontrar también en el Señor, que lo hizo en el Sermón del Monte. Chequé en Mateo, capítulo 5 y hasta el capítulo 7. Un versículo clave puede ser que nos va a servir para evidenciar lo que estamos en este momento hablando, para entender la gravedad del asunto. Es cómo el Señor veía el peligro de seguir las enseñanzas de esa gente. El Señor dice en Mateo 5:20, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús previene al pueblo contra los letrados y pone en evidencia su conducta. Muestran una ansia desmedida de honores, de alabanza. Ah, sí, tanto conocimiento, tanto todo, y como que se llenan de todas esas lisonjerías, de tontas esas alabanzas, se llenan de eso. Cuando la gloria es de Dios y Él no la comparte con nadie, y de paso, entonces con su conducta no respaldan lo que ellos están enseñando. Quieren recibir muestras de respeto, aman las vestiduras finas, las reverencias y aceptan con gusto las señales de deferencia. Con eso lo que buscan es el sometimiento de la gente. Vamos a leer el versículo 39, porque es que la cosa no se queda ahí. En el versículo 39 dice: y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Los primeros. Por su deseo de preeminencia y prestigio, ellos quieren ser siempre los primeros, ponerse por delante de los demás. Es lo contrario de lo que debe suceder entre los seguidores de Jesús, ¿sí o no? Vamos a recordar Marcos en el capítulo 9, en el versículo 35, y en Marcos en el capítulo 10, en el versículo 44. Dice así: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y estos quieren ser los primeros. Y en el otro versículo dice: y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Eso es 10:44 en Marcos. Qué diferente al discurso de esta gente, al discurso de su actitud y de lo que exigían y de lo que esperaban de la gente. Ellos están subrayando su superioridad. Y lo que crean es desigualdad y afirman su poder sobre el pueblo. Y eso en todos los terrenos, lugares públicos, la calle, en las asambleas religiosas, en las sinagogas, en los actos sociales, en todos. Ellos quieren ser los primeros. Hasta en los banquetes. A mí que me sirvan de primerito. No. A ver, vamos a ver por último. El versículo 40 dice: que devoran las casas de las viudas. Y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Que devoran la casa de las viudas. Es que lo que quiere, qué religiosos tan oportunistas, ¿sabes? Como que si te llaman a servir en una casa, a llevar palabra, a orar por una persona enferma, a estas mujeres que estaban solas y desprotegidas, entonces vas y tal, a hacer tu obra porque eres un siervo de Dios y esperas entonces alabanzas, tratos especiales, a mí que me pongan el mejor plato, ya va, primero dame mi papa. Devoraban en las casas de las viudas. O sea, lo que Jesús está diciendo era que se metían en, bueno, que vamos a decirlo en criollo, tremenda papa se iban a meter los tipos a las casas donde supuestamente lo que iban era hacer un servicio de Dios.
Está bien que te den un cafecito, que comas algo, que la gente sea buena anfitriona y te atienda, pero es que tú no vas por eso. Tú vas a servir a Dios. Tú vas a orar por una persona enferma. Tú vas a ayudar. Tú deberías llevar. Ojo con eso. Utilizaban la religión para aprovecharse de gente desamparada y desprotegida, de gente indefensa. Una viuda era, en esa época sobre todo, era una persona desprotegida. Tenías que ir a ayudarla, no ir a sacarle lo del mercado, a gastarle lo poco que podía tener. Es vergonzoso, pero esta gente, supuestos representantes de Dios, usaban su nombre para beneficios particulares. Jesús no está haciendo acusaciones vagas e imprecisas. Él sabe de lo que está hablando. Y él está invitando a la gente a darse cuenta de que lo que tiene ante sus ojos, y quiere que el pueblo adquiera espíritu crítico. No que sigan así como que, ay no, porque es el siervo. No, sino que de verdad conozcan la verdad. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y te hará libre. La alabanza, la honra, la gloria es de nuestro Dios. Sí podemos honrar a siervos de Dios. Sí estamos llamados a ayudarles y a sostenerles en muchas de sus luchas, en muchas de sus asuntos. Podemos ayudar, podemos colaborar. Pero es que ese no debe ser el móvil de ellos para servir a Dios. El móvil de ellos es precisamente servir a Dios. Y Jesús dijo que Él había venido para servir, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y nosotros estamos llamados a imitar a nuestro Señor. Jesús los describe engordándose en las casas de estas mujeres solitarias y desprotegidas. No sabemos con exactitud, ojo, qué era lo que buscaban, pero el Señor condena el abuso que cometían. Y una vez pone en evidencia su hipocresía y su codicia. Tales personas no eran dignas de confianza. La raíz del problema de estos religiosos es que su corazón estaba muy lejos de Dios. Ese es el problema. No es que vayas y te den un café y te atiendan y te inviten a comer, a almorzar, no. Sino ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está el llamado, tu interés en ir y servir al Señor? ¿Estás más interesado en la ofrenda que puedan darte o en lo que Dios pueda usar para usarte? Y por lo tanto, toda su escala de valores estaba mal. Si tienen un corazón tan lejos de Dios, su escala de valores está mal. Si nuestro corazón está lejos de Dios, nuestra escala de valores va a estar mal. Y la actitud de esta gente y la actitud de nosotros mismos cuando estamos lejos del corazón de Dios va a repercutir negativamente en cada aspecto de nuestras vidas. Repercutía negativamente en cada aspecto de la vida de estos letrados. Y lo mismo ocurre a todos aquellos que sigan sus pisadas. Entonces aprendamos, y ya estamos cerrando, que Dios es el único que tiene el derecho de recibir la gloria y la alabanza. Cuando el hombre busca recibir gloria de sus semejantes, está usurpando un lugar que solo le corresponde a Dios. Y por lo tanto, en la práctica está negando que Dios es el único Dios. Y está cometiendo un grave pecado de idolatría. ¿A quién están adorando? ¿A quién? ¿A Dios? Es a Dios que debemos toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración y toda nuestra atención. En principio, a Él, solo a Él. Recordemos hoy y siempre que el único Rey de reyes y Señor de señores se llama Jesucristo. Él es el Mesías prometido en las Escrituras y su reino no tendrá fin. Aleluya, Él es nuestro Padre eterno y nuestro Rey por siempre. A Él y solo a Él la gloria y la alabanza. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.